Muy buenas noches y muchas gracias por continuar en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que ha generado mucha polémica. Y le hablo de la detención y liberación posterior de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que ha dado muchísimo de qué hablar. Ayer la Fiscalía General de la República dio a conocer la noticia de dicha detención, la cual se realizó además en la ciudad de Londres, Inglaterra, con el fin de iniciar su proceso de extradición a nuestro país. Sin embargo, horas después se reveló que tras el pago de una fianza de alrededor de 3.5 millones de pesos, la esposa de Duarte, de Ochoa, fue liberada y seguirá su proceso en libertad. Vamos a recordar aquí algunas imágenes que han marcado definitivamente el caso de Duarte, de los desfalcos en Veracruz a partir de su administración y que además siguen generando un debate muy álgido en nuestro país. Veamos. Hoy, las circunstancias derivadas de imputaciones falsas y con fines electorales presentadas hace unos meses hacen necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia mi nombre y el de mi familia. Yo no he hecho ningún acuerdo con él, no lo hice, no lo haría. La única instrucción que di siempre es la de detenerlo, de encontrarlo. Tras la noticia de la detención de Karime Macías, su defensa señaló que esta acudió por voluntad propia en un inicio ante un citatorio de las autoridades debido a la orden de extradición que tiene actualmente en su contra, solicitada el año pasado además por el gobierno mexicano. Actualmente Karime cuenta con la nacionalidad mexicana, pero tiene en curso una solicitud de asilo político allá en el Reino Unido, en donde actualmente reside. Además, es importante recordar que Javier Duarte fue detenido el 15 de abril del 2017 en Guatemala al atribuírsele un saqueo a las finanzas públicas de Veracruz durante su administración, mientras que su esposa es acusada de presunto desvío de recursos por más de 112 millones de pesos a 6 empresas fantasma cuando ocupaba el cargo de presidenta del DIF estatal. Y una escena que quedó en la memoria de todos, por supuesto, fue en febrero del 2017, cuando se dio a conocer el aseguramiento de una bodega propiedad de los Duarte, en donde se encontraron los diarios de la ex primera dama, que causaron polémica porque escribía cientos de veces que merecía toda esta riqueza que se le fue atribuida, toda esta abundancia. Hemos encontrado en este lugar un cúmulo de documentos que presumiblemente vinculan directamente a la señora Karime Macías de Duarte en la planeación, preparación y ejecución de acciones para desviar recursos públicos en beneficio personal y de algunos cómplices. Entre los documentos se encuentran los diarios de la señora Macías de Duarte. Y bueno, en la lista de exfuncionarios que se encontraban bajo la lupa de la Fiscalía General de la República también se encuentra Juan Carlos Lastiri. Él es ex colaborador de Rosario Robles, quien además fuera la titular de la SEDATU, usted lo sabe muy bien, y Sedesol en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Juan Carlos Lastiri también fue detenido ayer, según confirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Y hoy la pregunta es, ¿se trata de justicia política o golpes políticos de la Cuarta Transformación? Todos suponen que es por los asuntos relacionados con el manejo indebido de los diferentes programas federales que se dieron desde SEDATU. Es lo que se especula, es lo que puedo opinar, y bueno, que se aplique la ley. Muy bien, para analizar entonces este tema lleno de polémica, lleno de asuntos que desmembrar, presento primero a la doctora Ana Laura Montiel. Ella es directora de Comunicación e Inteligencia. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias por estar aquí. También presento con mucho gusto a Vladimir Ramos. Él es CEO de Petroranis y además consultoría en estrategia política y comunicación. Muchísimas gracias, Vladimir. Bienvenido. Max, muchas gracias. Al contrario, bienvenidos. Pues a ver, polémica tras polémica, pero a mí lo que me llama la atención es que en las primeras declaraciones, en estas, cuando pidió licencia, Javier Duarte decía
Por mi honorabilidad y por congruencia, me retiro en este momento de este cargo para limpiar mi nombre. Bueno, para huir de alguna manera del país y que además también su esposa encontrar esta estrategia para gastarse durante todos estos años, pues parte importante del presupuesto y sobre todo del erario del estado de Veracruz, que fue saqueado vergonzosamente. ¿Qué opina, doctora, a partir de esta detención, primero de la detención, pero también de la fianza que se le fija y otra vez este proceso en donde va a poder seguir Karime Macías en libertad con todas las responsabilidades que todavía tiene encima y además en su contra? ¿Qué podemos pensar al respecto de esta situación? Claro, bueno, aquí lo interesante sería un poco revisar números. Yo creo que los números son fundamentales y si revisamos la encuesta que hizo Mitofsky y que publicó el periódico El Economista, encontramos que el 15 de octubre la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en un 63.5%. Para el 21 de octubre tenemos un 63.1%, es decir, va cayendo ligeramente, pero va cayendo. 27 de octubre, 61.5, 28 de octubre, 61.3. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento pareciera que esto se construye con la intención de generar, digamos, un golpe mediático, de tal manera que Andrés Manuel pues muestre que está luchando cada día en el combate a la corrupción, la impunidad. Entonces pareciera que la lectura tiene esa intención. Es decir, vamos a hacer una cronología, claro, porque me parece importante. Viene la parte en donde viene esta hecatombe económica, en donde no se da el crecimiento esperado. Así es. Y después, inmediatamente después, pasa lo de Culiacán. Exactamente. Empieza a perder esta popularidad, Claro. pero entonces se detiene. A Rosario Robles, Claro. vamos a tapar un poquito por acá para Claro. generar esta parte de nuestra bandera de que no se van a aceptar estos casos contra la corrupción, contra la impunidad. Viene lo de Culiacán y ahora se detiene a Karime Macías. O sea, estamos tratando de entender que a partir de estos casos sumamente delicados a los que se enfrenta el gobierno de Andrés Manuel, entonces están sacando estos chivos expiatorios, si se le puede decir así, para tratar de cubrir un poco y mantener su popularidad. Esa es la lectura que podemos... Es lo que pareciera, es decir, cuando encontramos números que nos muestran que la popularidad va cayendo, pues es importante entregar algo a la sociedad para que se dé cuenta que se está trabajando y que se está haciendo algo en contra de la bandera más importante del presidente, que ha sido la corrupción y la impunidad. Entonces, en una primera lectura, pensando que el gobierno de Andrés Manuel hace trabajo estratégico, hace trabajo de inteligencia, pareciera que por ahí va, ¿no? Es decir, yo diría como este primer acercamiento. Correcto. Vladimir, ¿cuál es tu punto de vista también al respecto, tu lectura y tu análisis? Primero, sobre todo lo que ya conocemos a partir de la detención de Javier Duarte, después, pues la huida de su esposa a Londres, pasa un año prácticamente gastándose fortunas, aproximadamente se gastaba 10,000 libras esterlinas al día, una cosa desastrosa, una cosa verdaderamente de escándalo. Después es detenida, pero es liberada con una facilidad impresionante. ¿Qué podemos esperar entonces a partir de las leyes y del Estado mexicano ante esta posible, o ya no sé si es posible, extradición a nuestro país? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo creo que tendríamos que ver esto desde dos perspectivas. La primera es la que tiene que ver con la vía jurídica, que casi siempre nos da sorpresas a todos los mexicanos. El debido proceso siempre termina siendo un indebido proceso y la gente que debería estar adentro está afuera, y es el caso de Karime Macías, ¿no? Toda la cronología que bien citaste, lo que nos está diciendo, bueno, es que al final hay dos posturas. Tú tienes, sus abogados están diciendo por una parte que todo lo que ha armado el gobierno es débil. Por una parte, las autoridades del Reino Unido dicen que el futuro de Karime depende de la Corte de Londres, y aquí en México, bueno, la insistencia de los amparos para proteger por la vía jurídica. Respecto del otro tema, Feti, yo creo, y si me permiten discrepar un poquito aquí, creo que... Claro, es una mesa de debate, por supuesto que se permite. Creo que realmente el grado de impacto de esto sobre la popularidad o el grado de aceptación de Andrés Manuel no es tanto. Me voy a explicar. Yo creo que al día de hoy quien impacta sobre Andrés Manuel es el mismo Andrés Manuel. Es decir, si tú te das cuenta, al día de hoy, a pesar de que su gobierno desde abril a hoy mantiene un promedio de 64% de aprobación y 30 y tantos de desaprobación, lo que te está diciendo es que la gente no está evaluando a su gobierno. Lo está evaluando a él. Sí, sigue. Sus altos números siguen siendo el remanente, no de la campaña, sigue es el remanente de muchos años hacia atrás, ¿no? Desde el proceso del desafuero, cuando Andrés Manuel salta a la palestra nacional,
ya no nos vayamos hacia los 90s y el eterno conflicto entre Madrazo, él, Zedillo y todo eso, sino vemos del 2000 hacia acá. Yo creo que es la constancia, es esa narrativa que construyó. Ayer leíamos una columna de Viridiana Ríos, decía, sigue siendo un encantador de serpientes. Entonces yo creo, en ese punto son las dos cosas que te decía. Por un lado hay que ver el tema jurídico y lo otro es que en Andrés Manuel impacta el propio Andrés Manuel. Velo el día de hoy. Tú tienes Pemex el trimestre con 87,000 millones de pesos de pérdidas. Y a partir de eso se da también la renuncia de del ex líder sindical. Claro. Y a partir también ese proceso que se le va a seguir judicialmente para encontrar también cuáles son finalmente los orígenes de estos desvíos de fondos de Romero de Champs, ¿no? Fíjate, también eso no lo contemplamos, porque de alguna manera, más allá de una renuncia voluntaria, fue también posiblemente, si lo vemos con estas teorías de conspiración, una persecución también de un personaje que también había estado implicado durante más de 30 años en los desvíos de recursos de Petróleos Mexicanos, de una de las empresas más importantes de este país, ¿no? Claro. Pero está eso, tienes también el tema de Joel Ayala en la FED, es decir, es como que los partidos grandes también están diciendo, bueno, pues que el muerto no apeste en mi casa, ¿no? Es decir, es una manera de deshacerse también ¿Te del refieres, tema. Vladimir, a los partidos de oposición? Claro, porque digo, eso va llevándonos, ¿no? Al final de cuentas, tú estás teniendo, por un lado, las complicaciones que enfrentan los partidos de oposición y por el otro lado, el avasallamiento, el empuje de la popularidad de un presidente como el de Andrés Manuel, la narrativa que tiene actualmente, los aciertos o desaciertos de su gobierno, y lo más importante creo es qué es lo que impacta negativamente o positivamente en el gobierno de Andrés Manuel. Te digo, yo sostengo que sigue siendo el mismo Andrés Manuel López Obrador y su gobierno está siendo medido, pareciera que con un termómetro diferente, no con el mismo con el que miden Andrés Manuel López Obrador. Derecho a réplica, doctora Laura, sobre esto y sobre esta pequeña discrepancia que así se enriquece, ¿no? Un debate. Claro, digo, no tenemos la verdad, ninguno de los dos, porque no estamos en la cabeza de Andrés Manuel, ni, digamos, parte de la toma de decisiones. Ni tampoco la decisión del juez en Inglaterra, que toma también a partir de esta postura, pues una decisión de la cual también nosotros desconocemos cuál será la repercusión o cuáles serán las acciones a tomar posteriormente, ¿no? Por supuesto, pero un poco retomando lo que comentabas, es decir, aparentemente esto de que ella pueda ser, de que nos puedan traer a Karime acá a México, es complicado. ¿Por qué? Porque los abogados dicen, hay una acusación débil, ella nunca firmó papeles porque en realidad ella tenía un cargo que en realidad no era administrativo, sino más bien, digamos, honorífico. Entonces, eso vuelve mucho más complicado que en realidad ella tenga una pena, digamos, desde el punto de vista legal. Conseguir el asilo político es complicado porque se tiene que considerar que México es un lugar que viola constantemente los derechos humanos y no es el caso de nuestro país. Entonces, pareciera que es un teatro en el cual en realidad Karime no está en peligro. Es decir, lo que podemos revisar es que Andrés Manuel tiene como bien pactado con Javier Duarte esta situación y es un poco, bueno, pues vamos a atacar ahorita un poco el tema de Karime, pero en realidad tampoco está en peligro. Es decir, yo no veo tras las rejas a Karime en este momento, pero sí creo que es un dulce que se le da al pueblo mexicano para que recuerde que Andrés Manuel, un poco apelando a esta figura mesiánica y carismática que es Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, aquí nuestro líder nos trae a Karime, nos trae a Duarte, que tanto daño y que tanto robo hicieron. Como una ofrenda. Como una ofrenda, es decir, aquí va una ofrenda, pero en realidad lo que yo puedo ver en este análisis es que difícilmente van a traer a Karime, es decir, Karime va a estar todavía un rato allá disfrutando de todo el recurso que está gastando allá. Pero a ver, doctora, mencionaste algo muy importante que a mí me genera una duda más. O sea, sí, efectivamente, ocupa un cargo honorífico, presidente del DIF estatal, pero a partir de esa presidencia, de esta posición, se crearon 7 empresas fantasma a donde se desviaron 112 millones de pesos que desaparecieron. Claro. Entonces, ella de alguna manera tuvo que haber firmado como presidente del DIF estatal algunos documentos para desviar esos recursos. ¿Por qué no tendría entonces que verse implicada en esta extradición a partir de 2 cargos que a mí se me ocurren? Es desvío de recursos de fondos y uso indebido de su autoridad. ¿Cómo se dice este agravio, este delito? Claro, uso indebido de la función pública. Claro, sin ser abogada,
parece que ella no firmó directamente, es decir, hubo otras personas que firmaron. Ahí está un punto de ilegalidad, ella, porque no firmó claro, si ella era la titular, ¿no? Aunque ella sí puso esas empresas, digamos, en charola de plata para que hicieran estas compras, que en realidad nunca se encontró estos materiales educativos, equipo médico, escolar, pues nunca se encontró. Es decir, se mandó el dinero, pero nunca se recibió estos artículos que aparentemente se compraron. Correcto. Quiero sumar a la mesa también a Leonardo Pizarro, que está con nosotros aquí. Él es director de inteligencia digital en Espora. Leonardo, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias. Pues empezamos hablando en esta mesa acerca pues, de esta polémica que desató la detención y posterior liberación de Karime Macías, con esta fianza que pues, se elevaba hasta los 3.5 millones de pesos, aproximadamente eran 100,000 libras esterlinas aproximadamente. Sí. ¿Cuál es tu lectura también para redondear los puntos de vista a partir de este hecho y lo que viene después? Claro. Primero que nada, agradecer la invitación a este espacio, Max. Bueno, pues como lo comentaban hace rato, creo que era importante para el gobierno en materia de comunicación dar ese mensaje, esa ofrenda. A final de cuentas, lo que pase a posterior, pues no va a ser la detención de Karime. Sin embargo, el mensaje se logra posicionar sobre que se está teniendo esa persecución, pues, o esa, al menos en la comunicación digital, el mensaje está logrado. Creo que la intención pues del gobierno era posicionar que se está persiguiendo, que se está buscando la justicia, que no se está dejando ser pues a quien la hizo, como lo comenta Andrés Manuel, el que la hizo la paga. Y pues sería imposible perseguir a todos los involucrados en algún acto de corrupción, pues, pero existen algunos casos. Para empezar con el hecho de la estafa maestra, de donde nada más Rosario Robles ahora está implicada, pero donde debería de haber no decenas, sino cientos de, por lo menos una centena de personas involucradas en esta estafa, ¿no? Y en el caso de Juan Carlos Lastiri, pues misma posición. El Estado de Puebla, tal vez podamos criticar las formas en las que se dio la detención, sin embargo el mensaje sigue estando posicionado, se está persiguiendo a estas personas que están acusadas de alguna u otra forma de corrupción. Creo que en el entorno digital es bienvenido este tipo de persecuciones. Lamentablemente a veces la gente quiere o busca sangre pues para tener pues esta sensación de que se está persiguiendo al que la hizo, pero creo que era importante posicionar estos mensajes. Ahora, ¿qué tanta repercusión va a tener, no solamente, bueno, mediática sabemos que sí, pero qué tanta repercusión va a tener de manera concreta dentro de una administración como esta que sí se está o se ha encargado de generar una persecución mucho más ávida que en otras administraciones, como lo fue la Quin en su momento, en la administración de Zedillo, fue de Ernesto Zedillo, lo de la detención. No, fue de Carlos Salinas de Gortari. Y cada una de las detenciones que fueron pues, muy señaladas, pero ahora son muchas más. ¿Cuál es entonces la lectura que tendremos que tomar al respecto sobre estas detenciones que más allá, como bien lo dice Leonardo, son, pues, no sé, con esta viveza de sangre que de repente tiene, como lo mencionaste, que tiene la población, en comparación con los temas importantes que sí son, pues, la generación de estos proyectos faraónicos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como el aeropuerto de Santa Lucía y por supuesto con los temas de economía y de seguridad, que de alguna manera siguen estando ahí, no solamente muy vivos, sino que además se están volviendo una problemática para esta administración, una piedrita en el zapato, ¿no, doctora? Sí, vuelvo a retomar este punto, es decir, ante una problemática constante que encontramos con el aeropuerto, con la situación económica, con grandes problemas que enfrenta el presidente, pues estas pequeñas ofrendas le vienen muy bien, es decir, un poco distraer mediáticamente a la población y olvidar, digamos, que no estamos creciendo económicamente, que tenemos una serie de temas económicos e internacionales y bueno, este tipo de asuntos a la gente le gustan mucho, es decir, todos recordamos a Karime, todos recordamos el yo merezco, entonces a la gente alimenta, sobre todo en redes sociales, es decir, no hay video de Karime, no hay, digamos, hay muchas fotos de Karime, fotos del diario, entonces esto alimenta y de alguna manera distrae lo que no se está logrando, es decir, es más, diría yo, de pronto es un gobierno más de forma que de fondo. No estamos encontrando cómo sacar adelante el fondo y entonces ponemos forma, que es mucho más fácil y mucho más rápido mediáticamente hablando. Y que de alguna manera eso refleja que no hay una estrategia, de alguna manera concreta para seguir cada uno de estos procesos, quiero pensar.
Vladimir. Sí, mira, yo creo que aquí si algo maneja muy bien Andrés Manuel es el tema de los tiempos. No le podemos regatear que entiende mejor que nadie hoy en día el tema de la política, los contextos, la coyuntura. Yo me atrevería a decir que está trazando la parte jurídica, administrar esos tiempos. Te voy a decir porque si tú revisas bien, más importante que Karime Macías y más importante en su momento que el tema de la estafa maestra, fue aquello cuando salió el tema de tratamiento a base de agua para los niños de cáncer. Era eso, cuando todavía era gobernador. Claro, Duarte. eso fue el detonante de ese malestar, de ese encono social en contra de algo que era inaceptable, una insensibilidad social por parte de un gobernante, ¿no? Eso fue mucho más importante. Si el tema de Karime Macías revive ese tema, entonces yo te podría decir que en efecto le va a sumar puntos a Andrés Manuel. Pero si la estrategia se basa en Karime, no va a ser. Tendrías que revivir esas cosas que le duelen más a las personas. Que si entregó 112 millones de pesos de las empresas fantasmas, que si tienes las declaraciones de Antonio Naví, Antonio de Mí, que es el exdirector del DIF, que podrían configurar un delito y demás. Yo creo que eso es una de las tantas cosas que podrían abonar. Yo sigo insistiendo, por ejemplo, que lo que más le beneficia a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México ahorita es que del otro lado no se configura una oposición. Exactamente. A ese punto quería llegar, Leonardo, porque cuando se presentan estos panoramas tendrán que ser, y más allá de ser partidistas, que no lo somos completamente partidistas, se hace un análisis subjetivo a partir de lo que se presenta. ¿Por qué la oposición no toma estas situaciones como una herramienta para establecer también exactamente algún punto, no sé, de quiebre, para tratar justamente de generar sobre todo una comunicación interna entre el gobierno federal y también la oposición sobre las demandas de lo que se dicta en ese momento? Me parece que a 1 año y 4 meses de que pasó la elección del año anterior, creo que la oposición no ha sabido todavía sacudirse pues esas derrotas que tuvieron el año pasado. No han sabido ser oposición y no han sabido, o no ha habido a lo mejor un liderazgo que pueda agrupar toda esta serie de desaciertos que bien ha llegado a tener la Cuarta Transformación en su gobierno. Entonces creo que en materia de comunicación sigue dominando el gobierno de Andrés Manuel la comunicación tanto digital como en medios impresos y televisión. Él sigue dando de qué hablar, él sigue poniendo los temas sobre la mesa. Entonces yo creo que al no haber una oposición real, agrupada, bien dirigida, que pueda hacerle frente a lo que Andrés Manuel trata de comunicar, pues el gobierno en turno está comunicando lo que desea. Y en este caso, en el caso específicamente de Karime, pues sigue comunicando, a pesar de que no va a trascender, como lo comentábamos hace mucho, sigue comunicando pues que él está persiguiendo a las personas de los sexenios anteriores, pues que tienen o que tuvieron o que estuvieron envueltos en algún acto de corrupción. Creo que es importante destacar que toda comunicación digital va dirigida en 2 sentidos. El primero, la comunicación que va hacia el círculo rojo, hacia medios de comunicación, hacia políticos, hacia quien entiende un poco el contexto socioeconómico incluso del país, y la otra comunicación que va pues más específica a las masas, por decirlo así. Creo que estamos hablando de un 90 contra un 10%, y en el 90% donde están las masas, pues ese mensaje está posicionado, no existe una oposición real, y creo que de ahí es donde se desdobla esos altos puntajes que al día de hoy sigue teniendo Andrés Manuel, al menos en las encuestas, tanto en territorio como digital, ese nivel de aceptación que sigue teniendo y que a veces el círculo rojo nos cuestionamos. ¿Cómo es posible que si está teniendo algunos desaciertos en materia económica, en materia política, siga teniendo índices tan altos de aceptación? Creo que es por eso. No tiene una oposición real, sigue marcando él la comunicación y sigue posicionando los temas pues, que su misma agenda desea. Ahora, ¿ustedes qué papel analizan que tenemos los medios de comunicación a partir de este disentimiento, de este divorcio mediático que se ha generado a partir de hoy sobre este problema de Culiacán, sobre el minuto a minuto, sobre las relatorías, sobre el cuestionamiento de la prensa después, primero de la exposición de estos hechos y después al día siguiente, o sea, el día de hoy, sobre los cuestionamientos y estas discrepancias, estas incongruencias que se generaron
y que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los medios de comunicación tenemos absolutamente toda la responsabilidad sobre haber desinformado o no informar correctamente. Entonces, a partir de este divorcio, si se le puede decir así, de esta discrepancia que existe, ¿cómo podemos entonces generar una vía de comunicación a partir de que sí, la justicia o los golpes políticos, mediáticos que está generando la Cuarta Transformación puedan hacer que el gobierno de Andrés Manuel se mantenga o no en esa popularidad? ¿Me explico? O sea, ¿por qué tomar esa estrategia si los medios de comunicación, que somos nosotros, ya tenemos para él pues una posición no justa? Tú tocas aquí un tema central, sobre todo en los medios de comunicación. Y antes de eso yo me gustaría decir lo siguiente, mira, hay dos cosas que sí van a impactar en el nivel de aceptación de Andrés Manuel. Pero antes de eso, tenemos que entender algo, los medios de comunicación, la sociedad y la oposición, que esto es un tema de tiempo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que construyó Andrés Manuel detrás no se hizo en 2 días, es tiempo. Los fracasos, desaciertos de los hoy oposición llevó tiempo. Entonces, dos cosas que sí van a impactar en la reputación, en la aprobación de Andrés Manuel, en la confianza que le dio la ciudadanía en Andrés Manuel, es cuando crucen la economía de los bolsillos y la inseguridad con el nivel de confianza. Y es donde entra el tema de los medios de comunicación. Independientemente de las controversias y las dificultades que enfrente esta relación entre el gobierno federal y los medios de comunicación, pienso, deben mantener esa vertical de seguir informando, porque eventualmente, te digo, nadie es infalible, nadie, y nada dura para siempre. Entonces, si en este momento todo recae en la confianza que aún le queda, en ese remanente que decía al inicio sobre el presidente y no sobre el gobierno, eventualmente, cuando el gobierno se agote, cuando la confianza sea y los bolsillos y la inseguridad se mantengan, es cuando entonces vamos a ver otras condiciones en el país. Y esto, ahí entra lo que decía, el tema de la oposición. Permíteme hacer una analogía para los que nos están viendo en el programa. La oposición está ahorita como un boxeador que va a retar al otro. Es decir, si yo voy a boxear contra Mike Tyson, mi entrenamiento no se puede basar en ir a ver todos los días a Mike Tyson a ver qué hace y decir, oh, yo creo que está practicando mal el gancho, yo creo que el jab de izquierda no le sale bien. No, lo que la oposición debería de estar haciendo es meterse al gimnasio, entrenar todos los días, porque tiene algo contra lo que no puede competir la oposición. Mira, es una frase que acuñó Andrés Manuel y es lapidaria, cuando les dice, están moralmente derrotados. Eso ata de manos a la oposición. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un discriminante de voto que se refleja y es la confianza. Si algo te lleva a votar, es la confianza que yo deposite en ti, que me generes. Y es algo que la oposición perdió en el 2018. 30 millones versus 12 versus 9 y 3, te está hablando de eso. Entonces, lo que debería de hacer la oposición es primero meterse al gimnasio, entrenar, fortalecer su reputación, generar confianza y no perder de vista lo que está pasando en el partido mayoritario ahorita. Otra analogía más sería un coche, por muy nuevo que sea, si no le da servicio, se va a descomponer, porque si le metes muchas millas, mucho kilometraje, y es lo que le puede pasar a Morena, que el tribunal haya echado para atrás su proceso, que no terminen de definirse ni entenderse si son un partido o si son un movimiento. 5 años en que no ha madurado como partido, yo creo que es un comportamiento que les va a pasar la factura. Por eso te digo, lo que menos tienen los partidos de oposición es tiempo. El problema es que lo que necesitan es tiempo. Así es. Es un análisis muy contundente el que hace Vladimir, doctora, sobre todo porque además a partir también de una estrategia muy marcada es este clientelismo, porque los votos de alguna manera sin que se compren se tienen que garantizar por medio de la confianza. Lo que hace Andrés Manuel López Obrador es estar prácticamente de gira en cada uno de los estados cada fin de semana para generar o para seguir generando esta confianza a partir de este posible clientelismo, a partir, no sé, del próximo proceso electoral que es el 2021.
Entonces, digamos que es algo que ya tiene muy bien establecido y contemplado y sobre todo sentenciado, ¿no? Retomando el apunte que hacías respecto a, bueno, ¿qué tienen que hacer los medios de comunicación? Yo aquí creo que la lectura es muy interesante, es decir, volvemos a ver a un presidente mesiánico, ¿no? Donde hace a un lado públicamente un medio de comunicación, que los medios de comunicación no le sirven, no dicen la verdad, cuando hay que entender que los medios de comunicación son una parte fundamental de la comunicación política. Y que tendría que ser su brazo derecho. Por supuesto, ¿no? Es decir, es el canal, es el medio para llevar información hacia la gente. Entonces, si tú te peleas con los medios, ¿qué es lo que le estás diciendo? Yo puedo a pesar de ti y puedo contigo o sin ti. Entonces, eso yo creo que no favorece en nada la imagen, digamos, de un político demócrata, de un político que sabe que requiere a los medios de comunicación para transparentar sus acciones. Por otro lado, esto, digamos, la balanza se vuelve más del lado del presidente cuando no tenemos cuadros en los partidos. Es decir, la oposición, pues francamente, parece época de vacas flacas, no vemos figuras todavía que puedan afectar o que puedan, digamos, desestabilizar a Morena en la próxima elección. Entonces el presidente lo sabe y se da el lujo de manejar las cosas como él le conviene, porque aún tenemos una base muy importante de gente que lo apoya a pesar de lo que sea. Y debemos recordar que los seres humanos tenemos algo que se llama percepción selectiva. ¿Qué quiere decir? Yo ya estoy identificado con un político y a pesar de lo que me digan, lo sigo defendiendo hasta que se note en mi bolsillo. Y como todavía falta un poco para eso, él podrá hacer lo que quiera de los medios, de la oposición, de la Cámara, de lo que quiera. Es decir, estamos, creo yo, en este momento en sus manos. Totalmente. Quiero retomar ese análisis después de hacer la pausa. Si les parece, vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero esto que plasmas y sobre todo que expresas, Laura, me parece también el punto de lanza también más importante a partir de lo que puede representar la continuidad de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer entonces esta pausa en la mesa de análisis y debate político del día de hoy y regresamos aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de las justicias y los golpes políticos a partir de la detención de ciertos personajes en la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero también de la falta de oposición en ciertos sectores y de lo que viene también pues, a partir de estas situaciones y las decisiones que se van a tomar en su administración en el último trimestre y de cara también al 2020 y al 2021 en las próximas elecciones. Ahora, doctora, dejaste un punto que a mí me parece indispensable, que es esto no se va a notar hasta que se refleje en los bolsillos de los mexicanos. Si hablamos que México tiene 50 millones aproximadamente de personas que viven en pobreza, de los cuales aproximadamente el 27% viven en pobreza extrema, y son a quien los programas sociales les están dando una ayuda gigantesca, que antes no tenían y que de todas maneras siguen en esta pobreza. Entonces, volteando a ver a otras latitudes, concretamente en Argentina, y la grave crisis económica que viven actualmente ahí en esa nación sudamericana, nos damos cuenta desde que el peronismo, desde el kirchnerismo y de estos programas de ayuda social tienen en esa grave crisis económica, pues yo lo que veo como análisis es que vamos un poco para allá, porque este clientelismo que se genera a partir de los votos, no de la compra, sino de la confianza o de la vinculación con la confianza de todas estas personas, pues va directamente ahí, con la ayuda de los programas sociales. Entonces, ¿qué podemos esperar? Para estos millones de mexicanos no se va a ver nunca reflejada en su bolsillo pues esta carencia, sino todo lo contrario. ¿Qué opinan al respecto, Leonardo? Mira, lo que dice la doctora me parece muy interesante. Creo que ese clientelismo que está encaminando Andrés Manuel, pues es clave pensando en las próximas elecciones. Sin duda, hasta que no afecte al bolsillo, como decíamos hace rato, pues no se va a ver un cambio en la opinión pública. Sin embargo, empezará a afectar al bolsillo a lo mejor en la clase media, pero si estamos hablando que hay 50 millones de mexicanos en pobreza, un 27%, como mencionabas, en pobreza extrema, y por otro lado le estás dando alguna asistencia social, una beca al joven, un trabajo temporal, pues no lo sienten, no lo perciben. La sensación de inseguridad se sigue manteniendo desde hace ya 15 años en muchas de las regiones del país. Entonces, por el contrario, parecería que a muchas personas les está yendo mejor.
que en este gobierno les está yendo mejor. Entonces desarrollas ese clientelismo que lo hemos visto ya años atrás en otros países en Sudamérica. Entonces, como te comentaba hace rato, pues una cosa es la comunicación que le haces al Círculo Rojo, la comunicación que se hace a través de los medios de comunicación, y otra lo que la gente percibe día a día en su hogar. Doctora. Sí, claro, efectivamente, pues el presidente lleva ya muchos años recorriendo, conociendo las necesidades de la gente, y pues sí, efectivamente, pues cambia tu perspectiva de vida si tú recibes una beca, si recibes un apoyo, y evidentemente pues ese es todo un ejército que siempre estará a favor del presidente y apoyándolo. Yo creo que el presidente sí ha hecho ajustes importantes en cuanto a la economía, en cuanto a que se vuelva mucho más riguroso todo el tema de administración tributaria para las clases medias que hacen sus declaraciones y demás. Ahí creo que sí está ajustando, pero a sus bases, a la gente que vota por él, a ellos está entregando el recurso que en términos electorales, pues evidentemente fortalece sus cuadros y por supuesto lo mantiene en un nivel de popularidad importante. Él no piensa, creo, en las clases medias ni en las clases altas, es decir, piensa en su base, en ayudar a los más necesitados y evidentemente pues serán los que seguirán votando por él, que pues como tú bien mencionabas, pues son un número importante en nuestro país. Claro, entonces estas detenciones, ¿para quién van dedicadas o a quién van reflejadas? Karime Lozano, Rosario Robles, Romero Deschamps, Lastiri, en fin, todos estos personajes que están siendo detenidos por este proceso de justicia, de búsqueda política, pues entonces ¿a quién van dedicados? ¿A quién le beneficia más allá de que todos ellos estén o no en la cárcel? Creo que... Sí, adelante, voy primero contigo, Vladimir, y luego contigo. Claro, mira, yo creo que tocas uno de los temas más controversiales y me voy a permitir meterle más jiribilla todavía. A ver, el tema de las detenciones, ¿a quién beneficia? Más que beneficiar, yo creo que es un tema de hay un nuevo rey en la colonia, es el nuevo chico del barrio. Es decir, haciendo el análisis frío hay que recordar que Andrés Manuel dice, es un cambio de régimen. Si analizamos esto con toda frialdad, la palabra régimen y lo que implica en un contexto político es una señal fuertísima. Pues. Es decir, ahora estábamos así, ahora vamos a ir hacia allá. Cuando él toma protesta te dice, vamos a pasar de un estado neoliberal, que es un modelo más económico, a un estado de bienestar. Eso de entrada nos debe de decir mucho. Otra de las cosas aquí en este tema de las detenciones, decía, es el mensaje es que hoy decían decir a la clase política, y ese es el error, que la clase política se sigue asumiendo a sí misma clase política. Hoy escuchaba en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, la clase política tiene que cambiar. La gente no está pensando en clases políticas, claro. De hecho eso actúa en su contra, claro. ¿No? Entonces, la gente está cansada de la clase política mexicana. Entonces es como decir, se ponen de apechito, si me lo preguntas por ese lado. Ahora, este tema de situaciones de América Latina y demás, yo creo que es algo que los medios de comunicación, volviendo, es algo que no deben de perderle la pista. Y te voy a decir 3 ejemplos por qué. Empiezo primero por Chile, ¿no? Un país modernizado que ha aportado mucho a América Latina en cuestiones de administración pública y demás. El problema que tiene Chile es por un tema de una alza del transporte público, que generó además 11 muertos. Un desastre, ¿eh? Por el alza a un servicio público, a uno. ¿Pero por qué? Porque está afectando a tu clase media, a una clase que usa, una clase que se transporta. Y eso te habla también de la participación ciudadana, es decir, la gente que sale a las calles y se manifiesta. 2, el tema de Bolivia te habla también de una alta participación ciudadana versus el aparato del Estado. Pero en donde hay unos comicios que se describen como irregulares una vez más para darle este proceso a Evo Morales de manera, pues, irregular. De dudosa. Muy dudosa. Así es. Por eso digo, una alta participación ciudadana que obliga, ¿no?, a un final de dudoso clic, ¿no?, si podríamos decirlo así. Pero que estamos hablando también de la presencia de otro régimen autoritario, ¿no? O sea, y a eso voy, fíjate. Argentina, que regrese un modelo anterior, te está diciendo que hay como ciertas ambivalencias. Por un lado, Bolivia, Ecuador te están demostrando
que los modelos populistas no terminan, serán del agrado momentáneo. Por eso te decía, el tema es de tiempo. Desafortunadamente lo que menos tenemos es tiempo y entre más pobre, menos tiempo tienes. Claro. Pero Argentina te muestra eso. Llega Piñera, un nuevo modelo y la gente... Perdóname, estoy hablando Macri. Llega Macri en Argentina, un nuevo modelo, muchas expectativas. Pero la gente regresa a algo muy sencillo y la doctora aquí estará de acuerdo conmigo. Dice, a ver, ¿de qué me sirve la democracia si yo sigo padeciendo los temas en el bolsillo? Y eso es algo que no terminamos de entender, y es que si el ejercicio del gobierno no se refleja donde tiene que reflejarse, vas a siempre a estar en desventaja ante la opinión pública, ¿no? Y bueno, ya para finalizar en esta parte te diría, la política es un maratón, no es un tema de velocidad, y es lo que no termina de entender. Carrera de tiempo, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y lo mismo va, los medios, yo estoy seguro que es en esa verticalidad de estar informando, porque va a llegar el momento, decía, si se llegan a cruzar, no estoy diciendo que se van a cruzar, si se llegan a cruzar bolsillos, inseguridad con las aprobaciones, ahí ustedes van a tener una narrativa diferente, y yo creo que eso es donde el gobierno va a obligar a que modifique su comunicación, a que modifique sus estrategias. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una premisa errónea. Pensamos que el voto de Andrés Manuel es el voto clientelar, y no necesariamente. Si tú revisas las estadísticas del 2018, el voto de los deciles más pobres votó PRI, PRD, PAN, Morena. No es que todos se fueron a... El discurso de Andrés Manuel de primero los pobres, sí es cierto, tiene un arraigo ahí. ¿Por qué? Porque tenemos 54.3 millones de mexicanos en pobreza y 10 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema, 70 millones de mexicanos sin protección social. Entonces, claro que hace menos. Pero ¿dónde va a estar el punto de quiebre de la aprobación de Andrés Manuel? Es en un cinturón gigante que es la clase media baja, media alta. ¿Por qué? Porque esos son los que sí padecen, y es para los que casi no se gobierna. Y son los que aportan la mayor cantidad del Producto Interno Bruto a este país, bueno, a cualquier país en vías de desarrollo, ¿no? La clase media. Leonardo. Sin duda Andrés Manuel conoce perfectamente este país, conoce a su población. Creo que él seguirá construyendo esa narrativa que viene haciendo desde hace unos años, y a él le interesa construir esta narrativa muy al estilo Robin Hood. Le quito al rico para darle al pobre, meto a la cárcel al rico, al que se hizo rico de manera corrupta, pues, que es el discurso que él maneja. Y creo que eso es lo que la gente desea y le sigue venerando, pues, este tipo de acciones que sobre todo en materia de comunicación vienen a subirle un poco los puntos digitales, por decirlo así, al menos desde el punto de vista donde yo lo veo, sobre todo después de unas sacudidas que tuvo durante la semana pasada por lo sucedido en Culiacán, por lo que viene incluso en los próximos meses acerca de la recesión. Creo que este tipo de detenciones van a seguir. Imposible hacer una detención masiva a todos los involucrados en algo tan grande como la estafa maestra, pero creo que ellos sí tienen, o el equipo de Andrés Manuel debe de tener un listado de gente por la que deben de ir, no necesariamente en momentos específicos, pero que sin duda saben y conocen que les va a ayudar un poco a contrarrestar esa otra falta de acciones o de resultados en otra materia. Que, por otro lado, pues la gente sí demanda esto, la gente sí votó por Andrés Manuel pensando en que con él habría una justicia. Entonces, él, como te comentaba al principio, le está dando lo que la gente le pedía. Él conoce a la población, sabe lo que el mexicano, al menos en este cinturón que hablábamos de la clase media, demanda, ¿va? Que es un poco de, pues yo necesito, yo quiero, yo merezco, como lo mencionaba Karime Macías. Sin embargo, yo sí trabajo, yo me esfuerzo todos los días, yo soy un profesionista y no me llega simplemente por ser un político, me llega en base a mi esfuerzo, espero que me llegue en base a mi esfuerzo. Entonces creo que Andrés Manuel conoce bien a su población, trata de darles estas pequeñas ofrendas de vez en cuando, que estará pues entregando de manera periódica con la intención de seguir posicionando ese mensaje de comunicación. Él sigue gozando de un bono democrático, me parece que le va a seguir ese bono democrático
1 o 2 años más y en algún punto pues tendrá un punto de inflexión hacia abajo, es normal, eso pasa en todos los gobiernos. Será imposible para Andrés Manuel seguir manteniendo unos puntos de aceptación o un puntaje de aceptación por encima del 60%, sin embargo, creo que podrá mantenerse con estas narrativas que se está construyendo arriba del 50%. Él utiliza un modelo de comunicación muy similar al de Donald Trump, donde pues declaró un divorcio hacia los medios de comunicación, donde él entiende pues que la credibilidad en algunos medios de comunicación es baja y él gozando pues de esa credibilidad que tiene hacia muchos de sus seguidores, pues trata de marcar como la agenda oficial solo o tan solo lo que yo comunique. No le hagan caso a los medios de comunicación, háganme caso a mí, que por otro lado pues los medios de comunicación deben seguir haciendo lo que bien hacen, informar de manera puntual, de manera verídica. Yo creo que el ciudadano informado pues debe comunicarse por las dos vías, no nada más lo que diga el presidente de manera o la línea oficial, sino también los otros puntos de vista. Entonces creo que este tipo de mesas de análisis como esta, Max, que tienes bien, pues invitarnos y desarrollar es importante. Conocer ambos puntos de vista, no quedarnos con una versión oficial, siempre tratar de discutir pues lo que el gobierno de manera oficial trata de comunicar. Creo que es sano ese distanciamiento con el gobierno y pues creo que eso le permite un poco al ciudadano también tener dos puntos de vista de una misma estrategia de comunicación. Claro, ahora la repercusión que va a tomar las mañaneras a partir de este momento, Claro. porque si los medios de comunicación ya no tenemos esa credibilidad, entonces en un momento en el que se estaba estableciendo que las mañaneras posiblemente después del segundo o tercer año iban a bajar, tal vez un poco, no iban a ser tan recurrentes. Creo que ahora, a partir de este divorcio o de estas declaraciones, tendrán todavía más recurrencia, más fortaleza y será lo que se dice aquí, es la única verdad. Y más allá de los medios de comunicación que están siempre primera, segunda, ahora los primeros días eran las 5 o 6 filas prácticamente llenas. Ahora ya hay una cantidad de huecos impresionantes en cada una de las mañaneras. Entonces, creo que este ejercicio también, que me parece estratégico, Andrés Manuel, puede ser que tenga esa vinculación para darle más peso, más importancia y más repercusión a las conferencias mañaneras a partir de esta declaración. ¿Qué opina? Claro, él ha establecido este canal de comunicación en las mañaneras donde dicta la agenda para todo el día y a partir de lo que dice Andrés Manuel hablamos todo el día, lo que se llama la agenda setting. Él lo entiende muy bien, lo hizo cuando era jefe de gobierno y lo seguirá haciendo y siempre tendrá medios amigos que estén de su lado, que bueno, evidentemente pues la historia nos puede dar varios nombres, que serán los canales legítimos de comunicación que él utilizará para guiarse con sus electores. Es decir, en este momento el presidente tiene estos niveles de popularidad y de credibilidad que le van a permitir seguir, digamos, denostando a los medios que él considera que no son sus amigos, que no dicen la verdad y escoger los canales que a él le convienen y que la gente considera como reales y como legítimos. Por otro lado, yo creo que no debemos de dejar de estar pendiente de todas las detenciones o de todas las supuestas detenciones. Coincido en que hay una lista todavía importante y que ante problemas, ante dificultades como lo que vimos en Culiacán, que fue de lo más pues lamentable que puede existir en un gobierno. Por otro lado, pues entregamos una detención que en realidad pues no hay detención alguna, es decir, una mujer que paga 3 millones de pesos y ya está libre nuevamente, pero seguirá habiendo estas ofrendas hacia los ciudadanos que alimentan este poder mesiánico que tiene el presidente, donde pues ataco la corrupción, ataco las viejas prácticas y me mantienen pues en un nivel de popularidad y de pues un ideal de presidente que hasta el momento pues le funciona, ¿no? Es decir, hasta el momento le funciona. Claro, pero en estas últimas ofrendas con Ovidio Guzmán no se le detuvo, se le dejó libre, eso es una ofrenda que de alguna manera falló, se le sigue. Claro, pero te entrego a Karime. Claro, y ¿no? También la sueltan, claro. ¿no? De alguna manera. Entonces son ofrendas, no sé, engañosas, si claro, se le puede decir, pero a las que todavía, y dentro de esta comunicación, se le sigue Exacto. En este proceso, ¿no? Tanto la búsqueda de Ovidio Guzmán, como también el proceso judicial que se le va a seguir a Karime Macías para tratar de extraditarlo a nuestro país, cosa que se ve muy complicada, ¿no? Sobre todo por los procesos, como bien lo decías, Vladimir, judiciales que involucran y que no tienen tanto peso, sobre todo en los procesos judiciales, para una persona que ocupaba un cargo honorífico y no un cargo
de alguna manera legal que implica Administrativo, administrativo, claro. exactamente. Claro. Fíjate, aquí complementar parte de lo que decía Leo. Sí coincido en este tema del Robin Hood. En lo que no coincidiría es que le quite a los ricos para darle a los pobres, porque eso no pasa. Sí diría que le quita a los ricos de la clase política. O sea, si lo ves en perspectiva, porque ¿quiénes son los grandes aliados ahorita de Andrés Manuel? Tienes a TV Azteca, tienes a Televisa. Bueno, acá en las declaraciones acaba de decir el que problema TV Azteca es... El problema que tiene Proceso con Salinas Pliego, o sea, por Pero temas acaba de este acusar tipo, a ¿no? Televisión Azteca Sí, de estar, o sea, increíblemente, ¿no? Entonces, si lo ves como en perspectiva, yo te diría que está persiguiendo, está apretando, porque está reacomodando el régimen, está a su visión, es decir, está a ver el nuevo chico del barrio y todos se van a alinear. El tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, fue una muestra contundente de eso, pues es conmigo, o sea, ya no es con nadie más, con quien se tiene que tratar las cosas, es conmigo. Eso por una parte. Y yo creo que en este tema que planteas, este divorcio, las mañaneras versus medios de comunicación, yo vería más bien hay una gran oportunidad para los medios de comunicación, y sí lo digo, creo que este tipo de plataformas, estos esquemas que promueves, son lo que va a permitir que la gente pueda contrastar. Te voy a decir por qué. Si tú partes del hecho de que si algo desgastó fue este tema de la credibilidad en ciertos medios de comunicación, pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces, cuando tú tienes otros medios de comunicación que están abriendo el debate y están permitiendo que otras voces que no son parte de los medios de comunicación participen, le estás dando a la gente herramientas para que puedan sopesar y digan, bueno, allá no está la verdad absoluta, aquí hay otras personas que no tienen filiaciones de ningún tipo y que nos están poniendo otra perspectiva. Claro. Y insisto otra vez, no va a ser rápido, es un tema de tiempo, entonces va a ser, llegamos otra vez, ¿quién aguanta más? ¿No? Que de alguna manera también los votantes, los partidistas, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador dicen que sí, como también lo plantea, recibió un país enfermo, un país con una grave crisis, hay que tener paciencia, hay que empezar a ver resultados, pero no en un año ni en dos. Posiblemente él también es una de las cosas con las que se ha defendido. Claro. En este sexenio, en esta administración, no se van a poder ver los resultados, pero también de esa manera puede ser que garantice otro periodo para el siguiente candidato, ¿no? En este caso, no sé, podría ser Marcelo Ebrard o cualquier persona que pueda tener de alguna manera una vinculación estrecha y fuerte, no solamente con el partido, no solamente con Morena, sino directamente con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Claro. Sí, perdón. Adelante, sí, Vladimir. Esto que dices queda muy claro. Haciendo este análisis nuevamente frío, porque la verdad es que estamos obligados a ello y saber, esta narrativa que perfectamente dices es cierta. Es decir, ¿cómo recibes el país? En menos de 15 años pasamos una deuda del PIB del 16 casi hasta el 44%, es decir, de 10 pesos que entran a tu casa ya debes 4.5, ¿no? Y tus gastos son de 8, entonces ¿cómo le haces con lo otro? Entonces, de las cosas que se le deben de reconocer al gobierno, y lo digo en serio, porque es esta disciplina fiscal con la que ha llevado, porque él, por dos razones, porque para su discurso no es conveniente adquirir deuda y va a mantener hasta donde tenga que mantener la disciplina fiscal, aunque eso le implique el no crecimiento, porque si se estanca la economía, acuérdate que el gasto público se alimenta ¿de qué? ¿No? De impuestos, ¿no? Y si no hay impuestos, ¿cómo le inviertes? Entonces, estancamiento, este tercer trimestre, muchos especialistas en economía te hablan que sí de recesión, que sí de estancamiento, pero insisto, yo creo que no hay que comer ansias, y la clase política, como ella se autodenomina, no debería comer ansias. Es el 2021, es decir, tienen de aquí al 2021 para recomponerse, para reconstruir, para generar una nueva narrativa, una estrategia política día con día. Así es. Conclusión rápida, un minuto, doctora. Yo creo que efectivamente lo hemos estado abordando desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista comunicativo. Efectivamente, pues recoge un país
con muchos problemas. Creo que desde el punto de vista económico sí se está haciendo un esfuerzo, a pesar de la adversidad se está haciendo un esfuerzo, todavía no se ven resultados. El tema de la disciplina fiscal parece dar una buena indicación, es un buen indicador de que algo se quiere hacer diferente, pero desde el punto de vista comunicativo creo que tenemos que estar muy alertas, porque ahí es donde nos podemos dar cuenta realmente quién es nuestro presidente, es decir, dónde están realmente sus objetivos. Yo creo que tenemos que estar alertas y mirarlo todo el tiempo y analizarlo a partir de estos foros de discusión. Totalmente, y a partir de ese punto que bien citas, Ana Laura, creo que tendríamos que seguir y continuar con estas mesas para ver lo que viene también para la Cuarta Transformación y para el siguiente año. Vladimir Ramos, muchísimas gracias. Ana Laura Montiel, doctora, muchísimas gracias. Leonardo Pizarro, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su presencia y por esta lectura y este análisis, pero sobre todo también muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos cada noche en el Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis y debate político. Soy Maximiliano Espejel, lo espero también mañana en punto de las 9. Que pase una excelente noche de jueves. Hasta entonces.